Hola, otra vez yo. Y al terminar el episodio anterior, no había terminado de subirlo y más información seguía ordenándose para ser compartida. Y por eso voy a continuar con este tema de cambiar el balde. Quien no entienda qué sea cambiar el balde, tiene que ir a los episodios 52 y 53, porque ahí empieza la secuencia. Eh, y es ese cambiar el vivir desde la coherencia, porque es importante para la evolución hacia la cual estamos yendo todos, ¿no? Somos una red humana y el lugar desde el que cada uno vive impacta en todos a tu alrededor, ¿no? Entonces estamos en un proceso de romper esquemas antiguos y derrumbarnos hacia nuevos horizontes, pero como todo lo nuevo no resulta simple ni se da dando enter, ¿no? Siempre tiene que salir lo viejo para que entre lo nuevo y el proceso pues trae mucho movimiento. Entonces hay términos que se nos pueden confundir, así que voy a intentar decirlo lo más simple que me salga. No sé por qué tenemos tan instalada la idea de que todo lo que viene del mundo invisible son angelitos, música suave, amor fácil, ¿no? Como si lo sutil fuera sinónimo de cómodo. Y no, lo invisible no te evita ningún proceso, te lo muestra con más ganas. Entonces, si lo invisible fuera un mundo mágico, no incomodaría tanto, ¿no? No nos pediría presencia, ni nos obligaría a dejar de empujarnos. Y ahí está la diferencia entre la fantasía espiritual y la experiencia real, ¿no? Entonces, esto que llamo espiritualidad, ¿me evita el proceso o me lo muestra? Y a veces de formas muy tangibles y intensas. O busco lo invisible para sentirme cómoda o para ser honesta conmigo, ¿no? A veces cuántas personas buscan lo espiritual para apaciguarse y en realidad lo que nos viene a mostrar lo espiritual real es a movernos el piso para entrar adentro y para cada vez ser más coherentes y honestos con uno mismo. Pero las personas más sensibles tenemos una varita mágica que lo resuelve todo rápido y sin dolor. Y la verdad es casi al revés. Entonces la sensibilidad no te salva del proceso, te lo vuelve imposible de ignorar. No hay forma que no lo veas. Entonces, ¿qué cosas sigo intentando suavizar para no sentirlas del todo? ¿Qué cosas, qué patrones se repiten? Y yo trato de pasarle pañitos tibios para no sentirlas, pero que ahora que nos viene un cambio drástico, pues las vas a sentir con toda su fuerza, porque te toca romper todos los esquemas que no te sirven más. Entonces, lo invisible no viene a sacarte del cuerpo ni de la vida, viene a ponerte más adentro, ¿no? Y eso no siempre es liviano, pero sí es honesto. Por eso no es mágico, sino lo invisible no te resuelve la vida, te cambia el lugar desde donde vives. Y desde ahí nada es mágico, pero todo es verdadero, ¿no? Entonces lo invisible no resuelve, reubica, reacomoda, y cuando te has reubicado, ya no estás en el mismo balde, ¿no? Y estás viviendo desde otro lugar, desde dónde estás tú. Muchas veces he escuchado decir que vivir en presente es ser conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Pero a ver, podemos ser conscientes que estamos discutiendo o estar siendo incoherentes, y eso no sería estar habitándonos desde la presencia, ¿no? Puedes perfectamente estar consciente de que estás discutiendo, de que estás actuando desde el miedo y seguir completamente fuera de tu centro. Y eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Todos. Por ejemplo, sé que estoy discutiendo, pero no puedo parar. Me doy cuenta de que estoy reaccionando mal, pero no me sale de otra forma en este momento. O soy consciente de que esto no es lo que quiero. Es conciencia que observa, pero no que esté en presencia, ¿no? Entonces sigues habitando desde el mismo balde por más consciente que seas. Por ejemplo, ¿estoy siendo consciente o estoy presente?
¿no? Me doy cuenta de lo que hago, pero sigo actuando desde el miedo y el control. ¿Desde qué lugar interno estoy viviendo esto que digo que ya entendí, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente presencia? Presencia no es saber lo que estás haciendo. Presencia es desde dónde, desde qué lugar interno en ti lo estás viviendo. Cuando digo desde dónde, no es desde un lugar físico, es desde un lugar interno. Entonces, la diferencia está en que la conciencia a nivel mental te permite darte cuenta, nombrarlo, analizarlo, entenderlo, diagnosticarlo, mientras que la presencia a nivel encarnado es el cuerpo el que está disponible. No hay una urgencia interna, no hay necesidad de corregir ni de empujar. Entonces puede ser consciente desde un lugar no presente. Puede ser consciente desde el miedo, como dije hace un ratito, desde el control, desde la herida, desde la autoexigencia. Y eso no transforma nada, solo complica el patrón, ¿no? Entonces mi cuerpo está disponible o está en urgencia. Hay tensión mientras digo que estoy en calma. Yo digo estoy en calma, pero ¿qué siento en mi cuerpo? Siento que se me hace un nudo. Entonces no hay tanta calma. Entonces, ser consciente dentro del balde viejo te permite ver mejor lo que vives, pero sigues ahí. Mientras que habitar el balde nuevo cambia la experiencia sin tener que entenderla. O sea, no tengo que entenderlo todo. No es que te portes mejor, no es que reacciones distinto, no es que digas algo elevado, la palabra perfecta, no. Sino que deja de haber una lucha interna. Aunque la emoción siga, la situación no cambia y la conversación continúa. Entonces, estar en presente no significa estar relajados todo el tiempo, o no sentir emociones, o no tener conflictos. Significa algo mucho más concreto. Pensar, sentir y actuar desde el mismo punto, ¿no? Es lo mismo que estar en coherencia, o estar en tu centro, o estar en tu eje. Y ahí no hay pelea interna, no hay que convencerte de nada, no hay que forzar decisiones. Entonces las cosas se sienten correctas, aunque no sean fáciles. Entonces estar presente no es calma, no es alineación, ni es fácil, ¿no? Entonces estoy pensando, sintiendo y actuando desde el mismo punto, o pienso acá, siento allá y actúo allá. Entonces no estoy alineada, no estoy coherente y no estoy en presencia. ¿Dónde me divido para poder sostener lo que no quiero soltar? Cuando no estás en presente, gran parte de tu energía se va en sostener roles, en agradar, en anticipar reacciones, en justificarte, ¿no? En hacer no necesariamente lo que quieres realmente, pero que sientes que eso te identifica y esperan de ti, ¿no? En cambio, cuando sí estás en presente, el cuerpo se relaja. Aunque estés activa, baja el cansancio crónico, el sueño se vuelve reparador y aparece una sensación de todo está en su lugar. No porque pase nada, sino porque no estás dividida y el cuerpo deja de gastar energía en contradicciones. Entonces, cuando estás en tu centro, en coherencia, en presente, las ideas llegan completas. No necesitas ni pensar. La inspiración aparece sola, sin buscarla. En mi caso, no hay ansiedad de qué voy a hablar, o si me saldrá bien, o miedo a no saber por dónde seguir, ¿no? La inspiración no se fuerza, ni se planifica, ni se persigue. Aparece porque tu sistema está disponible y por eso las mejores ideas aparecen en momentos menos pensados. En mi caso, en la ducha, en el gimnasio, en lugares más random. Entonces, el presente es el terreno fértil de la creatividad. Cuando vives en presente, no sientes que tienes que salvar a nadie, ni ordenar al otro, ni que hay que explicar nada, ni responder para defenderte o dejar tu posición clara. No porque no te importe, sino porque confías más en la vida que en tu control. Y eso cambia radicalmente las relaciones. Incluso la maternidad, el acompañamiento, el trabajo, en fin, lo que sea que cada uno haga. Entonces, puedes ayudar más
haciendo menos. Y así termina la necesidad de intervenir en los procesos de los demás, porque más ayuda el que no estorba. Y cuando no estás presente, podemos confundir la intuición con miedo, la ansiedad con hipótesis, historias mentales que nos solemos contar, pero cuando sí estás en tu centro, lo haces en coherencia, ¿no? La señal es simple, no te grita, no te dramatiza, no te apura. Sientes en tu cuerpo un sí, tranquilo o un no, listo, por ahí no es, cero explicación, suelto y confío, ¿no? Entonces, cuando eliges mejor, gastas menos energía. Dices menos veces un sí vacío y atraes a personas más coherentes. Entonces aparece una nueva forma de abundancia, que no solo es dinero, aparece en tiempo, en tranquilidad, en relaciones más livianas, en oportunidades que no fuerzas. La vida responde a la coherencia, no al esfuerzo. Vivir en presente no te hace pasiva, te hace precisa. Y esto es importante aclararlo, porque estar en tu centro no es dejarte llevar, ni no decidir, ni no actuar. Más bien, es actuar cuando toca, retirarte cuando no toca. Y eso es lo difícil. Menos bulla y más impacto. Entonces, vivir en presente no es vivir sin problemas. Es vivir sin pelearte con lo que eres tú. Y desde ahí todo empieza a ordenarse solo. Ahora, estar en presente se logra cuando cambiamos el balde. Volvemos. No cambias el balde pensando distinto, sino cuando habitas desde otro lugar interno. Entonces me viene un ejemplo muy claro. Tu hijo ya mayor de 18, digamos, decide tener su cuarto desordenado y a ti te irrita. Lo más probable, porque nos ha pasado a todas, es que reniegues, le digas lo que esperas, le expliques cómo debería hacerlo, entras tú a ordenarlo porque si no nadie lo hace y un sinfín de etcéteras. Pero nada cambia. Y pasa algo curioso, se va de casa a vivir solo y resulta que ahora tiene su lugar impecable. ¿Qué pasó ahí? Estaba en su propio proceso y nosotras interferíamos. Y eso no es amor, eso es querer que las cosas sean como nosotras tenemos en la cabeza en ese momento. Pero él estaba atravesando un proceso. Cuando terminó el proceso, plasmó lo que tú querías, pero no cuando tú querías. Entonces, amar en ese momento quizás era algo mucho más simple, pero mucho más difícil. Era cerrar la puerta y no mirar. Y no responsabilizarte por si tienes ropa limpia, por si estás sucio, por si debería hacerlo distinto. Pero nos cuesta tanto porque llega un momento en el que él solo se da cuenta. Y si no se da cuenta y le gusta vivir así, también es su problema, ¿no? Entonces tú actuabas desde el rol, desde la identidad, desde lo que nos enseñaron que una mamá tiene que hacer, pero cuando el ruido se va, cuando ya no está la presión, cuando ya no hay alguien encima diciendo sí o cómo no, y él empieza a regularse solo, saca a relucir eso que sí le enseñaste cuando era niño. Entonces ahí están los frutos. Y si no lo sacara también estaría bien, porque es libre de vivir como más le guste. Cada uno tiene su propio estilo, su propio sistema nervioso y cómo se estructura. En realidad, a quienes más nos cuesta soltar es a nosotras, soltar expectativas, soltar ideas de lo correcto y respetar sus formas. ¿Dónde sigo interfiriendo? ¿Por miedo y no por amor? ¿Y qué me cuesta soltar más? ¿Al otro o mis expectativas? Cuando logramos eso, entramos en el balde nuevo. Y ahí ya no hace falta recalcar, ni decir cómo hacer, ni sacar nada en cara. El te dije. Hay paz, hay respeto por el proceso del otro y por el propio. Entonces, el balde no es una creencia, no es una idea, no es una decisión mental, sino desde dónde respondes, desde dónde eliges. Y el presente es la puerta de entrada al balde nuevo. ¿Desde qué balde estás hoy? ¿Qué cambiaría si te reubicaras
en vez de esforzarte más. Cuando vives en el balde viejo, vives metida en tu cabeza, la lógica, lo racional, los cuentos que nos creamos. Vives anticipándote a resolver, vives sosteniendo a otros, velando por sus emociones, que no estén tristes, que todo sea lindo en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, cuando vivimos empujando, manipulando para que el resto haga y viva desde donde yo quiero, desde donde a mí me parece que es correcto o desde donde a mí me gustaría que lo hicieran, ¿no? También es cuando reaccionas a lo que dicen o hacen los otros como si necesitaras defender una identidad, una postura, una idea, como si eso definiera quién eres tú realmente. No necesitas que te validen. En cambio, el balde nuevo no se piensa, se habita. Primero sientes, luego actúas, ¿no? Te preguntas, ¿qué siento? Algo se mueve dentro mío, se me cierra la garganta, se me cierra el plexo o siento paz, ¿no? No intervienes si no hay invitación explícita. O sea, si no te piden claramente algo, no das por hecho o sobreentiendes que te toca decirle al otro qué hacer y cómo hacer. No explicas de más. No haces algo especial para sostener vínculos. Entonces las relaciones son recíprocas naturalmente. Si no lo son, no fluye. ¡Pim! Y todo esto es solo posible cuando vives en presente, donde el que asume el control, el que manda es tu cuerpo. Y la mente acompaña, claro, y haces la acción precisa, pero primero la sientes en el cuerpo. El error más común al intentar cambiar de balde es que muchas personas intentan hacer cambios desde las ideas del viejo balde. O sea, empiezan a decir, pienso en positivo, entiendo más, hago más cosas, controlo mejor, pero siguen viviendo apuradas, divididas, forzadas, porque eso no es cambiar de balde, eso es decorar el balde viejo. Entonces la señal de que ya estás en otro balde no es euforia ni vivir en felicidad constante. Las señales reales son que haces menos y rindes más, que hablas menos y llega más claro, que dejas de justificarte sin culpa, que no te enganchas en lo que antes sí te enganchabas y que empiezas a ver que aparece calma incluso en movimiento y actividad. Eso es presencia sostenida, ¿no? Y eso es el balde nuevo. Yo no cambié de balde cuando entendí algo nuevo. No fue cuando le puse nombre a un proceso. Cambié cuando no entendía qué pasaba, pero decidí que no tenía que entender. Solo tenía que dejar que mi cuerpo lo entendiera, lo procesara como pudiera y que me lo mostrara cuando fuera el momento adecuado. Leí mucho, escuché mucho, me cuestioné mucho. Tuve espacios de meditación, de estar en la naturaleza, de hacer lo que disfrutaba, de no tener que explicarme por qué hacía tal o cual cosa o por qué no quería socializar tanto. En la medida que empecé a sentir mi cuerpo y empecé a aprender a sentirlo en abril, y fue muy poquito a poquito, y claro, mi mente intervenía, quería entender y tenía que aprender a salmente. No tengo que entender lo que mi cuerpo sienta y que me enseñe a decir qué es lo que está sintiendo, ¿no? Aunque al principio no entendiera nada. Bueno, fui diferenciándolo cuando mi mente quería interferir y cuando algo en mí decía un sí o un no muy sutil. Aún al comienzo me daba miedo, ¿no? No haber comprendido bien. Hacerles caso fue lo que me permitió ir entablando una comunicación y una amistad más directa con mi cuerpo. Y todo empezó a hacerse más simple. Entonces empecé a dejar de empujarme, a dejar de sostener lo que me agotaba, incluso relaciones cercanas, que aunque doliera soltarlas, ya no eran recíprocas y yo seguía aferrada a esas relaciones. Y dejar de sostener no fue romper vínculos, fue darme cuenta desde dónde yo los sostenía. Muchas veces desde el miedo a no ser querida o a dejar de ser valiosa o a perder la identidad anterior con la que hemos vivido toda una vida. Entonces cambié de balde cuando dejé de vivir corriendo detrás de lo que yo creía que tenía que hacer, de lo que pensaba que se esperaba de mí o de lo que me tocaba según otros,
o según el ruido de mi cabeza. Y entendí que muchos de los conflictos que había vivido antes no tenían tanto que ver con los demás, sino con desde dónde yo estaba actuando. Y lo más difícil es cuando, ok, con las personas más lejanas o no tan cercanas, puedo ir poniendo límites, ir resolviendo. Pero cuando te vas acercando a las personas más cercanas y que más quieres, ahí se pone más complicado. Porque no se trata de con este sí, con estos no, porque eso no es coherencia. Es igual con todos, ¿no? Si no aceptas que alguien te maltrate o te imponga su verdad o te critique porque no actúas como quiere que lo hagas o sientes que no estás bien contigo mismo, no se lo puedes aceptar a nadie, ¿no? No puedes aceptar a alguien te invada porque se va a molestar si le pongo un límite. Entonces, eso tuve que hacer y hacerlo sin culpa. Y eso tenemos que hacer todos. No fue fácil al comienzo, pero cuando empecé a ver la diferencia, como mucha de esa gente, sobre todo la más cercana, o sea, la que más te interesa, seguía amándome, incluso sentía su amor y respeto con más intensidad. Sentía que en la medida que yo actuaba sin culpa, ellos empezaban a regular sus propias actitudes y a cambiar la dinámica. Entonces, claro, también otros se alejaron y me di cuenta de que estaban ahí solo porque yo encajaba en su libreto. Empecé a darme cuenta que lo que yo dijera solo sería escuchado por quienes estuvieran listos. Así que dejé de decir lo que pensaba si no me lo preguntaban. Y al comienzo también hay que hacerlo conscientemente y morderse la lengua. Y es un proceso, claro, toma su tiempo. Las metidas de pata, los momentos intensos de dolor, de sentirse solo, los retrocesos. Pero es que para todo cambio tiene que salir lo viejo para que haya espacio para lo nuevo. Y no es mágico, no es la varita mágica. Llegó un momento en que ya no me interesa escuchar a nadie, solo me interesa escuchar lo que mi alma tiene que decirme, porque ahí encuentro la sabiduría que yo necesito. Cambié cuando dejé de vivir corriendo detrás de lo que creía que tenía que hacer, del rol que desempeñaba. Y todos desempeñamos roles hasta que nos damos cuenta que no queremos seguirlos desempeñando. A veces pueden ser tan sutiles que uno no se da cuenta, pero cuando respiras y preguntas a tu cuerpo, ¿qué siento? Ahí te das cuenta. Y tenemos varios roles. Hay momentos en los que no responder no es evasión, es discernimiento. Nos enseñaron, sin decirlo explícitamente, que si alguien expresa algo, si hay emoción, preocupación, dolor, reflexión, quietud, nos toca hacer algo con eso. Responder, explicar, acompañar, traducir, calmar, dar sentido. Y así, sin darnos cuenta, aceptamos roles que no elegimos. La que acompaña, la que traduce, la que explica, la que calma, la que da sentido, la que responde. Son roles. A muchas personas sensibles, perceptivas, profundas, se les asigna muy temprano en la vida un lugar específico. Y es tácito, no es adrede, pero es. Tú entiendes, tú puedes sostener eso, tú no te vas a molestar, tú sabes escuchar, y una lista sin fin. Y poco a poco el amor deja de ser vínculo y se convierte en función. No se nos pide explícitamente ayuda, pero se espera, se da por hecha. Entonces no se formula una pregunta clara, pero se sugiere o deja entrever que tal cosa se está esperando. Entonces no hay una invitación real, pero se deja espacio abierto para que entremos. Entonces fue por elección propia y durante años entramos, porque sabemos, porque podemos, porque sentimos, porque nos sentimos validados, porque nos sentimos que pertenecemos, ya hay otra lista larguísima de porqués. Pero llega un punto en el que estamos entrando, en que el cuerpo dice, no me toca más. Y es cuando la conciencia empieza a madurar. Y ahí es cuando algo cambia. Y en esa maduración de conciencia es la que estamos atravesando todos los que estamos vivos en este momento. No es una decisión mental, es corporal. El cuerpo empieza a responder distinto. Ya no se activa, ya no se abre, ya no busca palabras, ya no necesita ordenar nada y por primera vez aparece una certeza silenciosa. Esto no es mío,
No me voy a involucrar ni voy a intervenir. Y no soy mala por eso. No soy egoísta por eso. Y ahí es donde muchas personas sentimos culpa porque confundimos ese límite con frialdad, pero no lo es. Salir del rol no es volverse distante, es dejar de ocupar un lugar que no corresponde. Cuando no hay una pregunta clara, un pedido explícito, una invitación sostenida, no responder es una forma de respeto. Respeto por el proceso del otro, por el propio cuerpo y por la energía vital. Entonces hay una diferencia muy sutil entre antes y después. Antes interpretabas, traducías, devolvías sentido, acompañabas incluso sin ser pedido. Y ahora observas, sientes, no añades, no intervienes y a lo mejor de todo, no queda resaca en el cuerpo. Cero cansancio, cero rumiación, ni necesidad de explicarte. Todo eso es señal de coherencia, de estar en tu centro o estar en presente, estar en tu gol de nuevo. Existe una presencia que no hace, no actúa, no explica, no sostiene procesos ajenos, solo está. No necesita palabras, ni respuestas, ni ser comprendida, porque no ocupa el rol de la que entiende, solo está. Y tu presencia no necesitas más. Ninguna emoción del otro es tu responsabilidad. Dilo una vez por dentro, que tu cuerpo lo aprende rapidísimo. Y lo que realmente cambió no fue tu sensibilidad, ni tu capacidad, ni tu amor. Fue el lugar desde donde habitas la vida. Y cuando ese lugar cambia, muchos roles simplemente caen solos. Sin pelea, sin explicación, cero drama. No es frialdad, se llama madurez de conciencia. Y es muy liberador. No cambié el balde pensando distinto. Cambié el balde cuando dejé de hacer algo con lo que estaba sintiendo. Os dejo y nos vemos en la siguiente.